Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco, especialmente en lo que respecta a nuestras parejas favoritas y por supuesto el drama. Yo soy, y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el tema que nos tiene a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales, la impactante noticia de Hande y Kerem. Así es, amigos. Prepárense porque el 10 de julio de 2025, el mundo de las series turcas se sacudió. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y mediáticas, impactó a todos. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto juntos, estoy hablando de algo que nadie, pero nadie, esperaba. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta bomba informativa. Vamos a repasar todo lo que sabemos hasta el momento, analizaremos las reacciones de los fans, los rumores, las teorías y por supuesto mi opinión sobre todo este asunto. Prepárense para un vídeo lleno de chisme, análisis, y por qué no un poco de especulación, porque seamos honestos, eso es lo que más nos gusta. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, actrices, noticias, y por supuesto, todo el chismecito jugoso que tanto amamos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Manos a la obra. Así que volvamos al 10 de julio de 2025. ¿Qué pasó? ¿De qué estoy hablando? Bueno, la noticia bomba fue que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que había sido un ícono para muchos, habían terminado su relación. Sí, lo escucharon bien. La pareja que parecía tan sólida, que nos regalaba fotos llenas de amor y cariño en las redes sociales, que protagonizaba entrevistas donde se dedicaban piropos, se había separado. La noticia se esparció como pólvora por todas las redes sociales, los portales de noticias y los foros de discusión. Los fans obviamente reaccionaron con sorpresa, incredulidad y por supuesto, mucha tristeza. ¿Pero cómo se enteró el mundo? ¿Cómo surgió esta noticia? Bueno, la información llegó de varias fuentes. Primero, los medios turcos, siempre a la caza de un buen chisme, empezaron a publicar rumores basados en fuentes cercanas a la pareja. Luego se filtraron algunas declaraciones supuestamente hechas por amigos y familiares. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones en las redes sociales, donde los fans analizaban cada foto, cada comentario, en busca de pistas. Lo primero que debemos aclarar es que hasta el momento, no hubo una declaración oficial de Hande o Kerem confirmando o negando la separación. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la ausencia de fotos juntos, las declaraciones de amigos y familiares, y la atmósfera general que se respiraba en las redes sociales, indicaban que algo importante había sucedido. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Prácticamente nada. Pero como buenos detectives del chisme, podemos deducir algunas cosas basándonos en la información disponible. Una de las pistas más importantes fue la ausencia de Hande y Kerem en eventos públicos. Por ejemplo, a pesar de que eran habituales en galas y estrenos, no se les vio juntos en ninguna de las grandes celebraciones de la temporada. Además, los fans notaron que habían dejado de intercambiar comentarios en las redes sociales, algo que hacían con frecuencia antes. Sus publicaciones, que antes estaban llenas de amor y apoyo mutuo, se volvieron más discretas y, en algunos casos, incluso parecían distanciadas. Los emojis de corazones y besos, que antes adornaban sus perfiles, fueron sustituidos por símbolos más neutros. Las fotos en las que aparecían juntos, que antes eran constantes, se hicieron cada vez más escasas, y cuando se publicaban, parecían provenir de recuerdos del pasado, de épocas más felices. Pero la ausencia de declaraciones y la falta de actividad en las redes sociales no eran las únicas pistas. Fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comenzaron a filtrar información a los medios. Según estos informantes, la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un deterioro gradual de la relación. Se habló de discusiones, de desacuerdos y de una creciente distancia emocional entre ambos. Un detalle que llamó especialmente la atención fue la mudanza de Hande. Se rumoreó que la actriz había decidido abandonar el hogar que compartía con Kerem, lo que para muchos fue una clara señal de que la relación había llegado a su fin. La mudanza, sumada a la ausencia de Kerem en la vida de Hande, fue interpretada por muchos como la confirmación de la ruptura.
Ahora vamos a sumergirnos en las teorías que surgieron. La primera y más obvia fue que la relación simplemente llegó a su fin. Las relaciones, incluso las más bonitas y perfectas en apariencia, a veces terminan. La vida de las celebridades es muy intensa, con mucho trabajo, viajes y exposición mediática, lo que puede ser muy difícil de mantener. La presión constante de los medios, la falta de privacidad y la exigencia de mantener una imagen perfecta pueden pasar factura a cualquier pareja. A veces el amor se desgasta, las prioridades cambian y las personas, simplemente, toman caminos separados. Es una realidad triste pero común, incluso en el mundo del espectáculo. Otra teoría que cobró fuerza fue que la separación se debió a una infidelidad. Los medios turcos, como ya sabemos, no dudan en inventar historias, y algunos comenzaron a señalar a un tercero en discordia. Por supuesto, esta información nunca fue confirmada, pero alimentó el morbo y las especulaciones. Los nombres de otras celebridades fueron mencionados, y las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. Algunos fans incluso se dedicaron a analizar fotos y vídeos en busca de pruebas de una supuesta infidelidad. También se habló de diferencias irreconciliables. Tal vez simplemente Hande y Kerem tenían visiones diferentes sobre el futuro, o no lograban conciliar sus vidas profesionales y personales. El ritmo de trabajo de ambos es frenético y estar en el ojo público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede pasar factura. Las ambiciones profesionales, los compromisos laborales y las agendas apretadas pueden dificultar la creación de un espacio para la vida en pareja. Es posible que Hande y Kerem con el tiempo se hayan dado cuenta de que sus caminos, aunque hermosos, ya no eran compatibles. Y por último, y esta es una de las teorías más interesantes, hubo quienes sugirieron que todo esto podría ser una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena un poco loco, pero no es la primera vez que las celebridades utilizan este tipo de tácticas para generar interés en sus proyectos futuros. ¿Será que Hande y Kerem estaban preparando un nuevo proyecto juntos y querían generar expectación? O quizá era una forma de desviar la atención de otros temas. La industria del entretenimiento es conocida por sus estrategias ingeniosas y a veces polémicas. Un supuesto rompimiento podría ser una forma de generar publicidad gratuita para un nuevo proyecto en común, como una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Aunque esta teoría es menos probable, no podemos descartarla por completo. Como ven, el asunto es complicado y por ahora, lleno de interrogantes. Lo que sí sabemos es que la noticia de su separación fue un duro golpe para muchos fans que soñaban con ver a Hande y Kerem juntos para siempre. Pero, ¿qué pasó con las reacciones de los fans? Bueno, como era de esperar, el shock fue generalizado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulación. Los fans crearon hashtags, compartieron fotos y vídeos de la pareja, y expresaron sus sentimientos de todas las formas posibles. Algunos fans se negaron a creer la noticia, esperando que todo fuera un malentendido. Otros, en cambio, comenzaron a analizar cada detalle en busca de pistas. Y no faltaron los que culparon a terceros, a los medios de comunicación, o a la propia presión mediática. Los foros de discusión se convirtieron en un hervidero de debates y teorías. Los fans se dividieron en bandos, algunos defendiendo a Hande, otros a Kerem, y otros simplemente lamentando el final de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. En general, las reacciones fueron muy variadas, pero todas ellas reflejaban el cariño y la admiración que los fans sentían por Hande y Kerem. Muchos lamentaron el final de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, y otros simplemente deseaban que ambos fueran felices, sin importar la decisión que hubieran tomado. Los mensajes de apoyo y cariño se multiplicaron, demostrando la enorme popularidad de ambos actores. ¿Y qué podemos esperar ahora? Pues lo más probable es que con el tiempo, la información se vaya filtrando. Quizás con el tiempo, Hande o Kerem decidan hablar sobre el tema y aclarar algunas dudas. O tal vez simplemente decidan mantener su privacidad y seguir adelante con sus vidas. Las especulaciones continuarán y los medios de comunicación seguirán buscando la primicia. Pero tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz, ya sea de forma directa o a través de indirectas. Lo que sí podemos estar seguros es que esta noticia marcará un antes y un después en la carrera de ambos. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más solicitados del momento, y seguro que continuarán cosechando éxitos. Sus próximos proyectos serán analizados con lupa, y cualquier detalle, por mínimo que sea,
será interpretado como una señal. La expectación por sus futuras apariciones públicas y sus declaraciones aumentará exponencialmente. En mi opinión, y esto es solo mi opinión personal, creo que la separación es una lástima. Me encantaba verlos juntos, irradiando felicidad y complicidad. Sin embargo, también entiendo que las relaciones son complicadas y que a veces, lo mejor es seguir caminos separados. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan brillando en sus carreras. Creo que ambos son grandes profesionales y que, pase lo que pase, seguirán cosechando éxitos. La separación es un momento difícil, pero también puede ser una oportunidad para crecer y reinventarse. Bueno, amigos, hasta aquí mi análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos repasado los hechos, analizado las teorías y explorado las reacciones de los fans. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de todo lo que ocurrió. El mundo de las series turcas es apasionante y siempre nos tiene preparadas sorpresas. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad y por la forma en que las vidas de las celebridades se entrelazan con las de sus fans. Pero la historia de Hande y Kerem no termina aquí. Sus caminos seguirán cruzándose en el futuro, ya sea en eventos públicos, en proyectos profesionales o simplemente en la vida cotidiana. La huella que dejaron en la pantalla y en el corazón de sus seguidores es imborrable. Analizando un poco más a fondo, es interesante notar cómo la noticia de la separación de Hande y Kerem se convirtió en un catalizador para el debate sobre la vida personal de las celebridades. Los fans, los medios de comunicación y el público en general se vieron obligados a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los actores y actrices, y sobre la necesidad de respetar su privacidad. La separación de Hande y Kerem también puso de manifiesto la fragilidad del amor y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo, y a menudo, la vida personal se ve afectada. En el futuro es probable que Hande y Kerem continúen siendo dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Sus próximos proyectos serán muy esperados, y sus decisiones personales serán objeto de interés público. La separación, aunque triste, no disminuye su talento ni su popularidad. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas. Tienen sentimientos, emociones y una vida personal que merece respeto. La especulación y el chismorreo son inevitables, pero es crucial que los fans y los medios de comunicación mantengan un cierto nivel de respeto y consideración hacia su privacidad. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero una cosa es segura, ambos seguirán adelante con sus vidas y sus carreras. La separación, aunque dolorosa, podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer, aprender y encontrar la felicidad. En cuanto a las teorías sobre el motivo de la separación, es posible que nunca sepamos la verdad completa. Los rumores y las especulaciones seguirán circulando, pero la realidad podría ser mucho más sencilla de lo que imaginamos. A veces las relaciones simplemente se desgastan, y no hay un culpable claro. Lo importante es que Hande y Kerem encuentren la paz y la felicidad en sus vidas. Que sigan brillando en sus carreras y que en el futuro puedan encontrar el amor y la compañía que merecen. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar en términos de proyectos profesionales? Tanto Hande como Kerem tienen una gran cantidad de seguidores y son muy solicitados por los productores y directores. Es probable que ambos reciban muchas ofertas de trabajo y que continúen protagonizando series y películas de éxito. En el caso de Hande, su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Es probable que siga protagonizando proyectos románticos, comedias o dramas, y que continúe colaborando con marcas de moda y cosmética. En cuanto a Kerem, su atractivo, su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en uno de los actores más versátiles del momento. Es probable que siga participando en proyectos de diferentes géneros, y que explore nuevas facetas de su carrera. Quizás en el futuro Hande y Kerem vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional. Aunque la separación haya sido dolorosa, no significa que no puedan mantener una relación cordial y profesional. La industria del entretenimiento es pequeña, y las colaboraciones entre actores son frecuentes. En resumen, la separación de Hande y Kerem es una noticia triste para muchos fans, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la vida de las celebridades, la fragilidad del amor y la importancia de respetar la privacidad. El futuro de ambos actores es incierto, pero una cosa es segura,
seguirán siendo dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Les agradezco muchísimo por acompañarme en esta aventura, por sus comentarios, por sus likes, por todo el cariño que me dan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente la relación llegó a su fin? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Me encantaría leerlos. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y hasta la próxima. Chao, chao.